y lo santificó. Ahí está el territorio también. Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos equivocarse. El único que es infalible, dice la palabra de Dios, es Dios mismo. Los hombres todos somos falibles. Pero el dogma de la infalibilidad papal dice que cuando el Papa habla ex cátedra quiere decir desde su silla como maestro de toda la iglesia, no puede errar en doctrina, porque él es el representante de Dios en la tierra. Otro título blasfemo es que se hace llamar Santo Padre o su santidad. Y ya leímos nosotros en Mateo 23:9 que el Señor Jesucristo, hablando de los líderes religiosos de su época, les dijo a sus seguidores: no llaméis a nadie Padre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero no solamente el obispo de Roma se hace llamar Padre, sino Santo Padre, cuando la Biblia nos dice que el único que merece el título de Santo Padre es Dios. Los ángeles le llaman Santo, Santo, Santo. Y Cristo dijo: Santo es mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo alguien puede adjudicarse el título que le pertenece tan solo a Dios? Pero también lleva el título que le pertenece solo a Cristo, porque la Biblia nos dice en Hebreos 8:1 que Cristo es el sumo pontífice que ministra en el santuario celestial. Pero el obispo de Roma se hace llamar sumo pontífice, así que lleva el título de Dios Padre haciéndose llamar Santo Padre. Lleva el título de Dios Hijo haciéndose llamar Sumo Pontífice. Y lleva el título del Espíritu Santo haciéndose llamar el Vicario de Cristo, el representante de Cristo. Triple blasfemia. Pero también dice que tiene el derecho de cambiar la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la marca de la autoridad de este poder romano? Siendo que la controversia final, como ya estudiamos, es en torno a la adoración, a quién vamos a adorar, y que los que van a ser perseguidos son los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Qué poder terrenal dice que tiene el poder para cambiar la ley de Dios y para perseguir a los que no guarden los mandamientos que ese poder establece? Vamos a leer ahora de la revista El Centinela, Sentinel, del 21 de mayo de 1995, publicado por la Iglesia Santa Catarina, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y cito de esta revista, lo pueden ver en la pantalla: tal vez el asunto más atrevido, y esto lo está diciendo la misma Iglesia Católica, tal vez el asunto más atrevido, el cambio más revolucionario que la Iglesia alguna vez haya hecho ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo. No por ninguna instrucción de las Escrituras, sino por la percepción del propio poder de la Iglesia. La misma Iglesia Católica declara que ese cambio, y le llama cambio el más atrevido. Atrevido porque ¿quién se atreve a cambiar lo que Dios estableció desde la creación del mundo? Porque el Señor apartó el sábado desde la misma creación. Y en el tema de ayer vimos que a lo largo de toda la historia el verdadero pueblo de Dios ha guardado el sábado. Y aún para el tiempo del fin, Cristo dijo que sus seguidores guardarían el sábado, aún en el tiempo de angustia y tribulación que vendrían, y aún en la tierra nueva, los salvados, los redimidos, seguiremos guardando ¿qué día?
El sábado. Entonces, ¿quién tuvo la autoridad de hacer un cambio tan atrevido para cambiar lo que Dios estableció desde la creación del mundo y lo que Dios puso como señal de su autoridad? Cualquiera que se atreve a cambiar un sello, a falsificar un sello, es un delito gravísimo, porque está alterando algo que es la señal de autoridad, falsificando algo. Pero aquí dice la revista católica El Centinela que la iglesia por su autoridad cambió el sábado por el domingo y que eso no está autorizado en las escrituras. Termina la cita. Dice: la gente que piensa que las escrituras deberían ser la única autoridad. Ahora escuchen bien. Para los católicos, el mundo católico cree que la Biblia es palabra de Dios, pero que por encima de la Biblia está lo que enseña el Papa, y el Papa tiene derecho aún a cambiar la Biblia. Está la tradición aparte de la Biblia y está el magisterio eclesiástico o el magisterio del Papa. O sea, lo que el Papa enseña es tan válido como lo que los apóstoles enseñaron, porque Él es el representante de Cristo. Así que el católico no tiene ningún problema con que el Papa haya cambiado el sábado al domingo, porque ellos creen que el Papa tiene esa autoridad, pero los que reconocemos como única autoridad a Dios y a su palabra, ¿cómo podemos dar un día que no tiene más autoridad que la autoridad de Roma? Si Cristo estableció el sábado desde el comienzo del mundo, ¿cómo entonces el mundo cristiano, y no hablemos ahora del mundo católico, sino del mundo evangélico, protestante, cómo podemos los protestantes guardar un día que la única autoridad que tiene es la autoridad de Roma? Porque ni Cristo lo autorizó, ni los apóstoles lo autorizaron, ni está en la palabra de Dios. No se enseña en la Biblia que hay que guardar el domingo. Anoche decíamos que los que guardan el domingo dicen, bueno, nosotros los guardamos en honor a la resurrección de Cristo. Pero si Cristo hubiera querido que se guardara el domingo en honor a su resurrección, lo hubiera dejado escrito en su palabra. Los apóstoles lo hubieran registrado en la palabra de Dios. Pero nada de eso está en las Santas Escrituras. Ningún apóstol jamás se atrevió a hacer tal cambio. Pero dice aquí que la iglesia católica se atrevió a hacerlo. Y dice, miren cómo termina la cita: la gente que piensa que las escrituras deberían ser la única autoridad. ¿Se acuerdan el primer día? Y yo les dije a ustedes, ¿a quién le van a creer? ¿Le van a creer al pastor Gambetta? ¿Sí o no? No, no me crean nada a mí que no se los demuestre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque para el cristiano la palabra de Dios es la última autoridad. Es el tribunal supremo de verdad. Nadie más tiene derecho a decirnos qué creer sino la palabra de Dios. Y la cita católica dice, para los que creen que la Biblia debe ser la única autoridad, deberían lógicamente llegar a ser adventistas del séptimo día y guardar la santidad del sábado. La misma Iglesia Católica dice, si tú crees nomás en la Biblia, pues tendrás que serte adventista. Porque en la Biblia el único día santificado, bendito por el Señor, es el Santo Sábado. Estamos viendo qué cosa es la marca de la bestia. ¿Qué específicamente es la marca de la bestia?
Cristo tiene su señal, que es el Santo Sábado, la señal de su autoridad. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ser la señal de autoridad de Roma, del poder romano que se cree con el derecho de cambiar a la ley de Dios y que se sienta como Dios, se hace adorar como Dios y dice que Él tiene el derecho a cambiar. ¿Cuál es la marca de esa autoridad romana? Leamos. El cardenal Gibbons. El cardenal Gibbons es el cardenal más famoso en los Estados Unidos. Él es cardenal de la diócesis de Baltimore, la primera diócesis en América, Estados Unidos. Y escribió lo que es el texto para todo católico en Estados Unidos. Ese libro se llama La Fe de Nuestros Padres, cardenal Gibbons. La Fe de Nuestros Padres. Y ese es el libro de texto en todas las escuelas católicas, porque enseña lo que es la fe del católico. Miren lo que él escribió. Por supuesto que la Iglesia Católica declara haber cambiado la santidad del sábado al domingo. Y es justamente este cambio la marca de su autoridad eclesiástica. ¿Qué dice? Que el cambio del sábado al domingo es la marca del poder que tiene la iglesia para cambiar. Claro. Si la iglesia cambió el sábado por el domingo y no tiene autoridad en la Biblia, ni en Cristo, ni en los apóstoles, entonces ese es un poder, esa es una marca muy fuerte. Pero lo más interesante es que parece que tiene ese poder porque todos los demás cristianos en el mundo obedecen ese cambio. ¿Por qué los luteranos guardan el domingo? ¿Por qué los bautistas guardan el domingo? ¿Por qué los metodistas guardan el domingo? ¿Por qué los pentecostales guardan el domingo? ¿Por qué las asambleas de Dios guardan el domingo? ¿Por qué los mormones guardan el domingo? Si el que dio es Roma, ¿qué autoridad tenemos para guardar el domingo? Oh, la Iglesia Católica dice: esa es la marca de nuestra autoridad. Y miren lo que dice la revista oficial de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, el Catholic Record, del 1 de septiembre de 1923. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Y el cambio del sábado al domingo es la prueba de que tenemos esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. ¿Por qué todos los cristianos guardan el domingo si no está en la Biblia? Esa es la marca de la autoridad de Roma. Todo el mundo acepta el domingo y por lo tanto acepta que la Iglesia romana tiene la autoridad de cambiar el sábado al domingo. Si no, no le hace caso, no le obedece. Pero si todos los cristianos guardan el domingo, esa es la marca de la autoridad romana. Hermanos, cuando se lleva a un acusado ante el tribunal y el acusado se declara culpable, ¿se necesita alguna otra prueba? ¿Se necesita alguna otra prueba? Cuando el mismo acusado dice: yo hice eso y me declaro culpable, ¿no es eso suficiente prueba para aceptar que el acusado es culpable? ¿Sí o no? Con eso es suficiente. Pues si la Biblia acusa a Roma, a la bestia, de cambiar la ley de Dios, el mismo acusado dice: claro que lo hicimos, y eso es prueba de que tenemos el derecho. ¿Se necesita alguna otra prueba?
¿No es esa la marca de la autoridad romana? ¿La marca de la bestia? Pues amigo y amiga que me escuchas, esto está claramente establecido por la palabra de Dios y por el testimonio de la historia. En el año 1995, Juan Pablo II publicó una carta pastoral muy famosa que está traducida actualmente en más de 100 idiomas. Posiblemente una de las encíclicas papales más famosas de toda la historia. Esa carta pastoral dirigida a los obispos se llama Dies Domini en latín, Dies Domini. Y él firmó esa carta en el año 1995, en el mes de julio. Él mandó esa carta al mundo entero. Esa carta, Dies Domini, quiere decir Día del Señor. Y tiene que ver con el Día del Señor, que para el católico es el domingo. Yo no tengo tiempo de estudiar esa carta con ustedes ahora, pero ustedes la pueden buscar en el internet. Nomás pongan Dies, D-I-E-S, Dominis. Solo con eso que pongan en el internet, en el buscador, les va a dar la opción de leerla en el idioma que ustedes quieran, más de 100 idiomas. Y ahí Juan Pablo II declara la santidad del domingo. Pero es muy interesante leerla porque él dice que Dios santificó desde el comienzo de la creación, no el domingo, sino el séptimo día, el sábado, dice. Y que ese mandamiento de guardar sábado viene desde la creación del mundo. Pero luego él dice que en la época del Imperio Romano, cuando los paganos guardaban el día dedicado al culto al dios Sol, Dies Domini quiere decir Día del Señor. Pero resulta que es el nombre latino o latín para el domingo. Domino, domingo, de ahí viene de Dominus, que quiere decir Señor. Lunes viene de luna. Martes viene del dios Marte, dios romano de la guerra. Como el idioma español deriva del latín, los días de nuestra semana tienen los nombres que tenían los días de la semana entre los romanos. El domingo, Dominus, era el nombre del día del dios Sol, porque al dios Sol se le llamaba Dominus Invictus en latín, que quiere decir el Señor nunca vencido. Sol Dominus Invictus. El lunes era el día de la luna. El martes el día del dios Marte, el dios de la guerra. El miércoles el día de Mercurio. El jueves era Júpiter,